La selva amazónica es reconocida como uno de los lugares más secretos y misteriosos del planeta, desde una ciudad perdida hasta los animales más amigables del mundo. Aquí hay 20 nuevos descubrimientos aterradores escondidos en la selva amazónica. Número 20. Ciudades perdidas en el Amazonas. El reciente descubrimiento de ciudades perdidas hace mucho tiempo en las profundidades de la selva amazónica ha remodelado nuestra comprensión de la historia precolombina. Estas ciudades, que alguna vez fueron bulliciosos centros de vida y cultura, permanecieron escondidas durante siglos bajo el denso dosel y la espesa maleza del Amazonas. Los arqueólogos que utilizan tecnologías avanzadas de detección remota como LIDAR, abreviatura de detección y alcance de luz, han revelado vastos paisajes urbanos. Estos incluyen extensas redes de caminos, plazas y estructuras intrincadas. Las ciudades, que se cree que se establecieron entre 1250 y 1500 después de Cristo, nos muestran un alto nivel de planificación y sofisticación urbana. Una de las características más llamativas descubiertas son las alineaciones geométricamente precisas de las calles y edificios. Esto sugiere una profunda comprensión de los principios arquitectónicos y del diseño urbano por parte de los habitantes. Además, la evidencia apunta a una sociedad altamente organizada e interconectada con rutas comerciales que se extendían por toda la región. Es más, estas ciudades fueron construidas por personas que tenían una relación armoniosa con la selva tropical. A diferencia de las ciudades modernas, estos centros urbanos se integraron perfectamente en el paisaje natural, lo que indica un enfoque sostenible para vivir con su entorno. El descubrimiento de artefactos, incluyendo cerámica, herramientas y adornos, nos da una idea de la vida cotidiana y las culturas de estas sociedades desaparecidas hace mucho tiempo. Sin embargo, estos tesoros también son testigos del abrupto declive de estas ciudades. Las teorías sugieren que las enfermedades traídas por los colonizadores europeos provocaron su caída. Si ciudades enteras permanecen escondidas en el Amazonas durante siglos, ¿quién sabe qué más hay debajo de su tierra? Número 19. Criatura naranja gigante. En los reinos inexplorados de la Amazonia ecuatoriana, ha surgido un descubrimiento innovador que agrega un nuevo capítulo a nuestra comprensión de la rica biodiversidad de la región. Los científicos han identificado esta nueva especie de araña cangrejo gigante llamada Sadala rowley. Este notable hallazgo, el primero de su tipo para el género Sadala en Ecuador, fue realizado por la Reserva de la Biosfera de Asuní, un conocido punto crítico de biodiversidad global. La Sadala rowley, conocida únicamente por ejemplares hembras como una maravilla de adaptación y supervivencia. Los investigadores utilizan la distinta morfología del sistema reproductivo para diferenciarlo de especies estrechamente relacionadas, ya que su coloración es notablemente similar. La araña cangrejo gigante recibe su nombre por su postura única, con las patas extendidas hacia los lados, lo que hace que su tamaño sea notable en comparación con las especies de arañas más comunes. Este descubrimiento nos muestra una vez más la vasta pero en gran medida inexplorada diversidad de arañas en los trópicos americanos, particularmente en Ecuador. Con aproximadamente 1000 especies de arañas conocidas, Ecuador representa una mera fracción de la diversidad de arañas conocida en sus vecinos andinos. Esto muestra fácilmente el potencial para futuros descubrimientos y la necesidad de esfuerzos de investigación más extensos para apreciar plenamente la riqueza y distribución de las especies de arañas en la región. Esto también demuestra que las personas con aracnofobia podrían despreciar la naturaleza salvaje del Amazonas. Número 18. El primero de su tipo en manglares de agua dulce. En las exuberantes y enigmáticas profundidades del delta del Amazonas, se dio a conocer un descubrimiento innovador: los primeros bosques de manglares de agua dulce desenterrados por los exploradores de National Geographic. Este descubrimiento en la costa brasileña añade un asombroso 20% al área de manglares previamente cartografiada, que cubre casi 70 millas cuadradas. La singularidad de estos manglares radica en sus casi inexistentes niveles de salinidad. Verá, los manglares tradicionales que se encuentran en 118 países normalmente solo prosperan en aguas salinas que filtran gran parte de la sal. Sin embargo, estos manglares recién descubiertos, formados por una mezcla de la columna del río Amazonas y fuertes lluvias,
Exhiben una estructura que les permite crecer en agua dulce. Este hallazgo es fundamental para comprender la adaptabilidad y resiliencia de los bosques de manglares en diversas condiciones ambientales. Número 17. Las pirámides antiguas. Escondidas desde hace mucho tiempo, se encuentran esparcidas por todo el mundo, pero a menudo las mentes de las personas evocarían el antiguo Egipto al mencionar estas importantes estructuras. Por eso, el descubrimiento de antiguas pirámides y de los densos e inexplorados bosques del Amazonas fue una sorpresa. Ubicadas en los llanos de Mojos de la Amazonía boliviana, las ruinas, desenmascaradas por la precisión de la tecnología LIDAR, pertenecían a la cultura casarábe, que prosperó entre 500 y 1400 después de Cristo. La grandeza arquitectónica de estos sitios, con pirámides que se elevan a más de 70 pies y fortificaciones elaboradas, refleja una profunda comprensión cosmológica. Este descubrimiento de 26 sitios interconectados, con edificios ceremoniales orientados hacia el noroeste, pinta una imagen de una sociedad profundamente en sintonía con su entorno y movimientos celestes. La intrincada red de calzadas y canales que se extienden desde estos centros urbanos como venas de un organismo vivo, revela una vez más un nivel avanzado de planificación urbana y gestión de recursos. Cosas que nunca esperábamos de los antiguos pobladores del Amazonas. Número 16. Stonehenge amazónico. En la misteriosa extensión del Amazonas, se ha revelado una estructura notable que recuerda al Stonehenge europeo, arrojando nueva luz sobre las civilizaciones antiguas de América. Conocido como el Stonehenge amazónico, este sitio en Amapá, al norte de Brasil, cuenta con 127 monolitos de granito, algunos de los cuales alcanzan hasta 10 pies de altura. Descubierto en mayo de 2006, se especula que este sitio es el observatorio astronómico más antiguo de Brasil. El hallazgo fue realizado por un ganadero local, Lailson Camelo de Silva, en el municipio de Calcune. De Silva tropezó con las piedras mientras limpiaba tierras para su ganado a finales de los años 1990. Lo encontró en un sitio que había encontrado por primera vez en la década de 1960, pero lo evitó porque tenía miedo de profanarlo, considerando que era algo que consideraba sagrado. Después de investigaciones posteriores, se estimó que estas piedras tenían unos 1000 años de antigüedad y se creía que habían servido como un observatorio primitivo en el pasado. Ahora, este descubrimiento en el corazón del Amazonas desafía nuestras percepciones de la América precolombina y agrega una pieza importante al rompecabezas de la historia humana en la región. Número 15. El mono titi de cola de fuego. En las vastas extensiones de la selva amazónica del sur, un descubrimiento reciente ha agregado una nueva criatura a la lista de biodiversidad en continuo crecimiento de la región. El mono titi de cola de fuego. Anunciada inicialmente entre 2014 y 2015, esta especie se destaca en la vasta colección de animales del Amazonas, una entre las 380 y nuevas especies identificadas en ese momento. El mono titi de cola de fuego, con su distintiva cola de color naranja brillante, presenta un sorprendente contraste con el exuberante fondo verde de su hábitat. A pesar de su cola vívida, estos monos son sorprendentemente esquivos y a menudo se mezclan perfectamente con las copas de los árboles de la selva amazónica. La singularidad de esta especie va más allá de su coloración, distinguible por una línea de frente gris claro, garganta y patillas de color ocre oscuro, y flancos y torso de color gris oscuro. El mono titi de cola de fuego muestra el ecosistema diverso que llama hogar al Amazonas. Número 14. La nueva especie de avispa. En el corazón de la Amazonía peruana, la Reserva Nacional Salpaguayo-Misana, investigadores de la Universidad de Turku, Finlandia, han revelado otra criatura notable, una que a la mayoría de la gente no le agradaría. Un nuevo género de avispa, Capitayopa amazonica. Esta gran pareja de especies de avispas parasitoides es una adición significativa a la comprensión de la comunidad científica sobre el ecosistema amazónico. La Capitayopa amazónica pertenece a la subfamilia Ichneumonidae, conocida por su apariencia típicamente grande y colorida en las regiones tropicales. Como larvas, estas avispas exhiben un rasgo biológico fascinante. Se alimentan de orugas y pupas de polillas y mariposas.
Este comportamiento depredador es un ejemplo sorprendente de las complejas redes alimentarias y las interacciones biológicas que caracterizan el ecosistema del Amazonas. El nombre Capata iopa en sí es revelador, ya que muestra las características únicas de este nuevo género de avispas. Capito, que significa cabeza grande, recuerda al género capido de aves barbudas sudamericanas, conocido por su pico grande y fuerte. Mientras tanto, jopa se refiere al género de avispas jopa, al que se parece Capeto jopa. El nombre de la especie amazónica, por supuesto, denota su origen amazónico, y como cualquier avispa, no querrás estar cerca de esta nueva especie. Número 13. Lienzo de la Edad de Hielo. En las profundidades de la Amazonía colombiana dentro del Parque Nacional Chiribichete, un descubrimiento similar se ha descubierto una cápsula del tiempo. En los amplios acantilados de la región se encuentra lo que ahora se conoce como la Capilla Sixtina de los Antiguos. Se cree que esta extraordinaria colección de arte rupestre, una de las más grandes de Sudamérica, data de hace entre 12 y 611.800 años. Revela una ventana a un mundo donde los antiguos habitantes de las selvas tropicales coexistían con animales gigantes de la Edad de Hielo. Estas pinturas de color rojo vibrante que adornan las paredes de roca de Serenia la Lindosa representan un rico tapiz de la vida hace más de 10.000 años. Los exploradores se encontraron por primera vez con representaciones de ciervos, tapires, caimanes, murciélagos, monos, tortugas, serpientes, puercoespines y, lo que es más importante, megafauna de la Edad de Hielo, como perezosos gigantes y mastodontes. El realismo de estas representaciones es incomparable y ofrecen una representación más precisa de estas especies extintas en comparación con arte similar encontrado en el centro de Brasil. Este descubrimiento ayudó a los investigadores a obtener una comprensión más profunda de la vida durante la Edad de Hielo. Además, excavaciones adicionales alrededor de los acantilados arrojaron pequeñas herramientas y otros restos utilizados en la creación de estas pinturas, lo que nos da una de las fechas seguras más tempranas de la ocupación humana en la Amazonía colombiana. Este descubrimiento demuestra que, dado que nuestros predecesores adquirieron un pensamiento más complejo, ya pensaron en dejar sus historias grabadas en piedra. Número 12. Nuevas especies de orquídeas. En los exuberantes paisajes de la Amazonía peruana, particularmente en el Parque Nacional Tingo María, se ha descubierto una nueva especie de orquídea que revela otro de los tesoros escondidos de la naturaleza. Llamada Andinia tingomariana, esta especie enriquece la ya diversa colección de aproximadamente 240 especies de orquídeas dentro del parque. Esta especie destaca por su notable parecido con las flores del antiguo género conocido como sal pastel. Si eres un apasionado de las flores, quizás esta no sea la primera vez que escuchas sobre esta orquídea. El descubrimiento de este organismo, que crece epífitamente sobre musgos y enredaderas a una altura de aproximadamente 4.215 pies, muestra el rico patrimonio natural y los estándares de conservación bien mantenidos de la región, no solo en fauna sino también en flora. Esta nueva especie se suma a las otras 72 especies del género Andinia confinadas a los Andes, desde el norte de Colombia hasta el norte de Bolivia. El descubrimiento realizado por botánicos peruanos y estadounidenses muestra el intrincado y diverso tapiz botánico del Amazonas, una región aún llena de misterios y nuevas maravillas por explorar. Pero lo aterrador de este nuevo descubrimiento es que ni siquiera una década después de conocerlo, el estado de conservación del Tingo Mariana ya es motivo de preocupación. Actualmente se encuentra solo en una cadena montañosa específica dentro del Parque Nacional Tingo María. La orquídea es potencialmente vulnerable debido a su número y distribución limitados. Existe la posibilidad de que las próximas generaciones no lo vean y cultiven. Número 11. Maricoxi. Entre los cuentos que persisten en el Amazonas está el de los Maricoxi. Según las leyendas, estos misteriosos seres habitan en lo más profundo de la selva. Estas criaturas se describen como una combinación de una bestia mandev. A menudo se decía que eran altos, cubiertos de pelo espeso, con ojos hundidos, que poseían una apariencia primitiva, pero que tenían la inteligencia para comprender el mundo que los rodeaba. Según la tradición, los Maricoxi fueron encontrados por primera vez por un grupo de jóvenes cazadores del pueblo de Eritama, que se aventuraron en lo profundo de la jungla.
Impulsado por la codicia y el deseo de tesoros, uno de los cazadores, Ícaro, fue capturado por los Maricoxi y llevado a su morada, una compleja serie de cuevas escondidas detrás de cascadas. En las semanas siguientes, Ícaro descubrió que los Maricoxi no eran meras bestias, sino una tribu distinta, con su propio idioma, costumbres y una profunda reverencia por el bosque. Poseían conocimientos de antiguas plantas medicinales y rituales que los conectaban con la esencia de la selva. El Maracoxi advirtió a Ícaro sobre un delicado equilibrio que conecta a todos los seres vivos, un equilibrio amenazado por las acciones de su pueblo. A su regreso a Eritama, Ícaro compartió sus experiencias, y el jefe de la aldea, reconociendo la verdad en sus palabras, tomó medidas para restablecer el equilibrio reubicando la aldea e implementando estrictas reglas de caza y recolección. Si bien se debate la existencia del Maracoxi, su tradición continúa sembrando el terror en toda la región. Número 10. Silkeng. En el corazón del Amazonas, dentro de la Reserva Nacional Tambopada del Perú, se descubrió un fascinante y enigmático fenómeno natural conocido como Silkeng. Esta estructura única, encontrada por primera vez en 2013 por el estudiante de tecnología de Georgia Troy Alexander, es una maravilla de la arquitectura en forma de araña. Consiste en una aguja central hecha de seda de araña, que contiene 1 o 2 huevos rodeados por una valla de seda. Es fácil ver cómo esta estructura obtuvo su nombre. Su parecido con Stonehenge en Inglaterra es evidente. El propósito de la estructura similar a una valla de Silkhenges ha generado varias hipótesis. Especies. Una teoría sugiere que atrapa ácaros que viven en el mismo ambiente, proporcionando alimento a las crías. Otra posibilidad es que proteja el huevo y la cría de araña emergente de depredadores como las hormigas. Y sin embargo, a pesar de estas teorías, todavía tenemos que conocer el verdadero propósito de estas curiosas estructuras. Número 9. La rebelde ballena jorobada. En 2019, en una zona remota de la selva amazónica, en la isla de Marajo en Brasil, se hizo un descubrimiento desconcertante e inesperado. El cadáver de una cría de ballena jorobada de 10 toneladas y 26 pies de largo. Solo tiene alrededor de 1 año. La pobre criatura fue encontrada aproximadamente a 50 pies del río. Se supone que estas criaturas marinas permanecen en el océano por esta razón. Este suceso inusual generó varias teorías entre los expertos en vida silvestre. La hipótesis predominante sugiere que la cría, tras separarse de su madre, fue arrastrada tierra adentro por las turbulentas olas durante una tormenta. Las mareas altas, que alcanzaron casi 4 metros e inundaron los bosques de manglares, probablemente arrastraron el cadáver inflado hacia las profundidades del bosque debido a los gases de descomposición. Este incidente se considera muy inusual, ya que las ballenas jorobadas suelen encontrarse a miles de kilómetros al sur, a lo largo de la costa de Bahía de Brasil de agosto a noviembre, para aparearse antes de migrar al norte, a la Antártida, en febrero. La causa de la muerte aún no está clara debido a la descomposición, pero los investigadores están investigando posibles causas, incluido un enredo en una red o una colisión con un barco. Otra teoría propuesta sugiere que la cría podría haber consumido por error restos de plástico. Solo nos queda esperar que este aterrador fenómeno ya no vuelva a ocurrir, ya que el número de ballenas está disminuyendo lentamente. Número 8. Araña constructora de señuelos. Aquí tenemos otro aterrador arácnido descubierto recientemente en el Amazonas. Los científicos han identificado esta araña, una nueva especie perteneciente al género Cyclosa, que exhibe un comportamiento extraordinario. La creación de arañas señuelo más grandes que la vida dentro de su red. Sí, escuchaste eso correctamente. Esta especie recién descubierta crea elaboradas imitaciones a partir de una amalgama de insectos muertos, hojas y otros restos del bosque, completo con múltiples patas en forma de araña. Este mimetismo bastante realista cumple una función crítica de supervivencia. Se cree que los señuelos actúan como un mecanismo de defensa, confundiendo o distrayendo a los depredadores y salvaguardando así a la araña. La araña real, diminuta en comparación y de solo unos 5 milímetros de longitud corporal, se esconde hábilmente detrás o encima de su contraparte simulada. Esta estrategia también puede desempeñar un papel a la hora de atraer presas o evitar amenazas potenciales. El descubrimiento de esta araña señuelo
realizado por el biólogo Phil Torres durante un recorrido por una llanura aluvial cerca del Centro de Investigación Tambopada en Perú, ha intrigado a la comunidad científica y, con razón, aterrorizado a los aracnófobos de todo el mundo. Los expertos en arácnidos, entre ellos Linda Ryer de la Universidad de Cornell y William Eberhard del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, reconocen la singularidad de este comportamiento. Eberhard señala que si bien la construcción de señuelos con forma de araña es un comportamiento no observado anteriormente, identificar la araña como una nueva especie, basándose únicamente en este rasgo sin evidencia anatómica, sigue siendo un desafío. Aracnófobo o no, todos podemos estar de acuerdo en que esta araña demuestra lo asombrosa que es la naturaleza. Número 7. La rana de cristal. En la exuberante cuenca del río Amazonas, una criatura de notable adaptación prospera. La rana de cristal perteneciente al centro familiar, Lenidae. Estas ranas se distinguen por su apariencia transparente, casi cristalina. Esta transparencia, evidente en la parte inferior del vientre, permite al observador ver sus órganos internos, incluidos el corazón, el estómago, el hígado y los intestinos. Hay aproximadamente 160 especies conocidas de ranas de cristal clasificadas. Se encuentran predominantemente en bosques montañosos tropicales de tierras bajas y elevaciones medias en todo el Amazonas. La mayoría de estas especies son pequeñas, miden entre 20 y 30 milímetros de largo, aunque algunas pueden crecer hasta 80 milímetros. Si ver una rana transparente suena horrible, no debes preocuparte porque estas criaturas permanecen en la selva tropical. Estoy de acuerdo en que la mayoría de la gente se sentiría un poco inquieta al ver su pequeño corazón palpitar. Número 6. Arapaima. El arapaima, conocido localmente como pirurucu, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Estos gigantes vagan por las aguas del Amazonas desde la antigüedad, un vínculo vivo con el pasado lejano. Estas criaturas no han sufrido ningún cambio desde hace más de 1 millón de años. A diferencia de la mayoría de los peces, esta criatura respira aire, una característica muy inusual. Aproximadamente cada 15 minutos sale a la superficie, tragando aire con un sonido de tos distintivo. Esta adaptación es vital en las aguas pobres en oxígeno del Amazonas y muestra el viaje evolutivo de Sorapaima. Su papel en el ecosistema amazónico es significativo. Como superdepredadores, ayudan a mantener el delicado equilibrio de la vida en estas aguas. Pero este equilibrio ahora está amenazado. La sobrepesca y la destrucción del hábitat han ensombrecido el futuro de arapaimas. Su número, que alguna vez fue enorme, ha disminuido en algunas áreas, lo que genera preocupación tanto entre los conservacionistas como entre las comunidades locales. Además, el arapaima también ocupa un lugar especial en la cultura amazónica. Las comunidades indígenas han venerado a este pez durante siglos. No es solo una fuente de sustento, está entrelazada con sus tradiciones y forma de vida. Las escamas del pescado se utilizan en artesanía y su carne es un alimento básico en la cocina local, famosa por su sabor y textura. Se están llevando a cabo prácticas de pesca sostenibles e iniciativas de conservación comunitarias para proteger aún más a estas criaturas. Después de todo, sería una pena que estos seres se extinguieran después de sobrevivir con poca o ninguna adaptación durante 1 millón de años. Número 5. Anguila eléctrica. La anguila eléctrica, a pesar de su nombre, no es una auténtica anguila, sino más bien un miembro de la familia de los cuchillos. Su cuerpo alargado esconde una serie de células especializadas conocidas como electrocitos. Estas células son la fuente de su destreza eléctrica, capaz de descargar hasta 600 voltios. Esta no es una hazaña pequeña. Después de todo, tiene suficiente poder para aturdir a un hombre adulto. Esta criatura utiliza su descarga eléctrica para navegar, comunicarse, cazar presas y defenderse de los depredadores. En las turbias aguas del Amazonas, donde la visibilidad suele ser baja, el sentido eléctrico de la anguila eléctrica es una adaptación crucial para la supervivencia. La tirada mortal de un cocodrilo de tamaño mediano no es rival para el aturdimiento que produce una anguila grande. El ciclo de vida de la anguila eléctrica es igualmente fascinante. Ponen sus huevos en nidos hechos con saliva durante la estación seca. Estos nidos, cuidadosamente construidos y ferozmente custodiados, son la cuna para la próxima generación de anguilas eléctricas.
Quizás ya lo hayas adivinado, pero lamentablemente estas criaturas únicas también están amenazadas. Número 4. Patú. El patú, ave originaria del Amazonas, destaca por su excepcional camuflaje. Durante el día permanece inmóvil sobre las ramas de los árboles, mimetizándose casi a la perfección con su entorno. Debido a sus plumas en forma de corteza, este camuflaje es crucial para evitar a los depredadores. Por la noche, el patú se activa. Sus grandes ojos, adaptados para la visión nocturna, y su boca ancha, son fundamentales para atrapar insectos. Su principal fuente de alimento, el patú, caza silenciosamente, pillando a sus presas por sorpresa. Una de las características más distintivas del patú es su inquietante lamento que resuena en el Amazonas durante la noche. Esta llamada se ha convertido en parte del folclore local y suele asociarse con diversos mitos e historias. Sin embargo, el patético hábitat del Amazonas está amenazado debido a la deforestación y la pérdida de hábitat. Estos cambios ambientales suponen un riesgo importante para el pitú, que depende en gran medida de los árboles para sobrevivir. Número 3. Jesús lagarto. El lagarto Jesús es relativamente pequeño, pero lo que le falta en tamaño lo compensa con creces en agilidad y velocidad. Su característica más llamativa, y la que le da su apodo, es su capacidad para correr sobre la superficie del agua, lo que hace que parezca que está realizando una hazaña milagrosa. Pero el secreto reside en los pies de diseño único de esta criatura y sus poderosas patas traseras, que crean una bolsa de aire debajo del pie, evitando que se hunda. Esta habilidad no es solo para mostrar, es un mecanismo de supervivencia vital. Cuando se ve amenazado, el lagarto Jesús puede escapar de los depredadores deslizándose rápidamente por los cuerpos de agua, una habilidad que deja desconcertados a muchos depredadores. El hábitat del lagarto Jesús es tan diverso como el propio Amazonas. Prospera tanto en bosques tropicales como cerca de ríos o arroyos. Su dieta es igualmente variada y se compone de insectos, peces pequeños y ocasionalmente material vegetal. Entonces, si ves un reptil corriendo por el agua, tal vez sea el lagarto Jesús que viste. Número 2. Percy Fawcett. Nacido en 1867 en Inglaterra, Fawcett fue un hombre renombrado de su época. Lo impulsaba una pasión por la exploración y una profunda fascinación por lo desconocido. Fawcett, coronel del ejército británico, también fue un consumado topógrafo. Sus habilidades lo llevaron a América del Sur, donde trabajó para la Royal Geographical Society, mapeando partes del continente que los europeos no habían explorado anteriormente. El Amazonas, con sus densos bosques tropicales, sus vastos ríos y su diversa vida silvestre, presentaba un desafío formidable pero irresistible. Sus expediciones fueron arduas y llenas de peligros. El entorno del Amazonas es implacable, con una densa vegetación, ríos traicioneros y una variedad de peligros, desde enfermedades hasta encuentros potencialmente hostiles con la vida silvestre. Sin embargo, Fawcett no se dejó intimidar. Respetaba profundamente a los pueblos indígenas del Amazonas y a menudo buscaba su conocimiento y ayuda para navegar por el desafiante terreno. Este respeto era mutuo y construyó conexiones valiosas con los lugareños, aprendiendo de su experiencia en sobrevivir y prosperar en la selva tropical. Pero lo que hizo a Fawcett más famoso fue su fascinación por la idea de una antigua ciudad perdida a la que nombró. Creía que este asentamiento perdido estaba escondido en las profundidades del Amazonas. Esta ciudad, según Fawcett, era una civilización sofisticada, rica en cultura e historia. Sin embargo, su convicción solo fue alimentada por los informes de los lugareños y su interpretación de leyendas antiguas. Junto con sus observaciones de fragmentos de cerámica y otros artefactos, descubrió que la búsqueda de sí se convirtió en la obsesión de Fawcett. Organizó varias expediciones para encontrarlo, cada vez adentrándose más en el Amazonas. Viajó ligero, confiando en la tierra y sus habilidades de supervivencia. La última expedición de Fawcett en 1925 con su hijo Jack y el amigo de Jack, Raleigh Rimmel, fue la más ambiciosa. Financiada por periódicos y donaciones privadas, la expedición tenía como objetivo localizar definitivamente a Sí. Muchos esperaban su regreso, y sin embargo, nunca más se volvió a ver a Fawcett. Hubo muchas teorías que intentaron desacreditar el misterio de su desaparición: extranjeros, lugareños, juego sucio. Sin embargo,
Su destino final sigue siendo una incógnita. Poco tiempo después de la desaparición de Fawcett, los exploradores europeos tropezaron por primera vez con el complejo arqueológico de Kikugu. Este complejo abarcaba 7.700 millas cuadradas y comprendía alrededor de 20 ciudades y pueblos, todos envueltos por la jungla. En el siglo XVI, la memoria de la civilización Kikugos perduró a través de las tradiciones rurales, revelando ingeniería avanzada, agricultura extensiva y monumentos terrestres dedicados a sus dioses. Bassett probablemente encontró restos como cerámica, vinculándolos sin saberlo con la mítica ciudad de Zeta. Número 1. Carpincho. El carpincho, residente de la cuenca del Amazonas, es una de las criaturas más singulares y fascinantes de este ecosistema diverso. Conocido como el roedor más grande del mundo, las características y comportamientos distintivos del capibara lo distinguen del reino animal. De hecho, es posible que ya conozcas a este animal. Físicamente, el carpincho es una figura sorprendente. Puede pesar hasta 175 libras y medir más de 4 pies de largo. Su apariencia se asemeja a la de un conejillo de indias gigante, pero con un cuerpo más grande, una cabeza más corta y patas palmeadas. Estos pies palmeados se adaptan particularmente bien a su estilo de vida semiacuático, lo que le permite navegar tanto por tierra como por agua con facilidad. Los carpinchos están altamente adaptados a la vida cerca de ríos, estanques y marismas en el Amazonas. Son excelentes nadadores, usan sus patas palmeadas para impulsarse a través del agua, e incluso pueden permanecer sumergidos hasta 5 minutos para evadir a los depredadores. Esta afinidad por el agua juega un papel crucial en su supervivencia, ya que les ofrece un medio de escape del peligro y una fuente de plantas acuáticas que forman una parte importante de su dieta. Quizás esto sea algo que no necesitan. Después de todo, estas criaturas, por extraño que parezca, se llevan bien con otras criaturas, desde cocodrilos hasta herbívoros más grandes. Su comportamiento social es un aspecto que distingue a los carpinchos. Son animales muy sociables, que a menudo se encuentran en grupos de hasta 100 individuos. Nos vemos en el próximo video.